Asamblea censura al exministro del Interior Patricio Carrillo, acusado de abusos policiales y represión en las protestas de junio del 2022. El COE Metropolitano de Quito realizó un simulacro de las sirenas de alerta temprana en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi. El gobernador del Guayas y los alcaldes electos se reunieron en Guayaquil para analizar la inseguridad en la provincia y sus planes de acción. En Noticias del Mundo, este 24 de febrero se cumple el primer año de la invasión rusa a Ucrania. Tras los 365 días de combates, la guerra se intensifica con una nueva ofensiva rusa y la defensa férrea de las Fuerzas Armadas ucranianas con armamento de Occidente. Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias 7 este jueves 23 de febrero. Bienvenidos. Los invitamos a que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Byron, buenas noches. Hola María Mercedes, como siempre es un placer junto a ti estar cada noche para contar a los televidentes lo más destacado que ha hecho noticia a nivel nacional e internacional. Iniciamos. Aquí empezamos. Germán Cáceres y el subteniente de policía Alfonso Camacho irán a juicio por femicidio de María Belén Bernal. Elizabeth Otavalo, la madre de la víctima, señaló que esto es un paso en la búsqueda de justicia y espera que se dicte la máxima pena. Con abrazos y algarabías se celebró el fallo del juez Edwin Gallo, quien decidió llamar a juicio a Germán Cáceres y al subteniente de policía Alfonso C. por el femicidio de María Belén Bernal. Camacho y Cáceres pasan al tribunal. Gracias a Dios les comparto con humildad. Yo sé que ya no hay mi hija, pero esto significa que estamos avanzando en la administración de justicia. Con esto, Elizabeth Otavalo espera que se dé la máxima sentencia para los involucrados en la muerte de su hija. Si de mí dependería, deberíamos sacar una ley de pena de muerte o cadena perpetua, pero hoy por hoy tenemos que allanarnos a lo que tiene la ley. El mismo criterio tiene su abogado Jesús López, que asegura que se ratifique el delito de femicidio y no homicidio, como se planteó desde la defensa de Cáceres. Esperamos que efectivamente en la etapa de juzgamiento se le imponga la condena de 34 años con 8 meses a Cáceres, que es lo que jurídicamente procede, y en el caso del teniente Camacho, pues la pena es de 22 a 26 años de cárcel. Según López, el juez acogió los agravantes planteados por Fiscalía, que únicamente recaen contra Germán Cáceres. Esto es, haberse aprovechado de su condición de funcionario público para perpetrar el delito, tanto así que él dispuso a los que estaban de guardia que no registren el ingreso de María Belén Bernal. Él dispuso que le permitan el ingreso a pesar de que ella era civil, cuando eso estaba absolutamente prohibido. El caso deberá pasar a sorteo ante un tribunal penal y este a su vez deberá señalar día y hora para la audiencia de juicio, donde alrededor de 150 testigos y peritos deberán rendir su versión. A Cáceres se lo juzgará como autor de femicidio, mientras que al subteniente Alfonso C. como autor por omisión. Edison Saavedra, Noticias 7. Otros temas, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, fue censurado por la Asamblea. En un juicio político con 105 votos, el Pleno acogió la moción que impedirá al general en servicio pasivo ocupar cualquier cargo público por 2 años. Señores y señoras asambleístas, en una intervención de 2 horas, Patricio Carrillo se defendió ante las acusaciones de incumplimiento de funciones como ministro del Interior. Solo el pensamiento irracional y la comprensión absurda de la realidad nacional puede conducir a creer que en menos de 6 meses la gestión era suficiente para revertir una situación tan delicada. Y a los legisladores que lo inculpaban de no manejar bien la crisis de seguridad en el país, les contestó con ironía. Creí que era la oportunidad de diseñar, de construir
de ejecutar una política pública con un conjunto de acciones perfectamente sistematizadas y planificadas para cambiar una realidad. Me equivoqué. No pensé que el cortoplacismo de la Asamblea iba a frustrar esa cometida. Al exministro lo responsabilizan de omisión en el supuesto caso de femicidio de María Belén Bernal, represión de manifestantes en las protestas de junio del 2022, falta de uso legítimo de la fuerza, la inseguridad ciudadana y las masacres carcerarias. Es responsable de quien lideraba dicha cartera del Estado el resultado de esta vulneración, que nos deja como resultados que hayamos tenido que lamentar la pérdida de 9 ciudadanos ecuatorianos. Los ánimos estaban encendidos en el Pleno del Legislativo y también en el palco del hemiciclo legislativo, donde se enfrentaban con gritos el hermano del exministro con Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal. ¡Censura! ¡Censura! ¡Carrillo, asesino! El yerno de usted es el asesino y está en la cárcel. Tras el debate en el que se expusieron los motivos para la censura de Carrillo, quien por cierto ya no es ministro desde el 26 de septiembre del año pasado, fue el turno para la votación, que ya tenía un panorama previsible. Tenemos 105 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 19 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la censura del exministro del Interior, general en servicio pasivo, Hernán Patricio Carrillo Rosero, conforme el proyecto de resolución mocionado por la asambleísta Yajaira Urresta Guzmán, lo que le impedirá ocupar cargos públicos durante 2 años. Con este resultado, la Asamblea ha enjuiciado y censurado a 2 exministros de gobierno, pues a inicios de febrero sucedió lo mismo con Jimena Garzón, quien era titular de la cartera de salud hasta el año pasado. Lautaro Andrade, Noticias 7. El ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de policía, Fausto Salinas, no comparecieron en la comisión legislativa que investiga una presunta trama de corrupción en empresas públicas denominada Caso Encuentro. Los agentes José Luis Erazo y Giovanni Ponce tampoco rindieron su versión. Por otro lado, el presidente legislativo, Virgilio Saquicela, apoyó el trabajo de dicha comisión y rechazó las amenazas en contra de los legisladores. Rechazar como el que más cualquier amenaza que se propicie en contra de la comisión, en contra de cualquiera de los 137 asambleístas de cualquier sector que venga. Eso no puede darse. Lo que acá se hace es cumplir dentro del marco constitucional con la fiscalización. La dirigencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, anunció esta tarde que abandona las mesas de seguimiento del llamado Diálogo Nacional. Según ellos, por un supuesto incumplimiento de los acuerdos entre el gobierno y el sector indígena. Además, se conformará una comisión especial para vigilar el cumplimiento de los 218 acuerdos nacionales. Y para el próximo jueves 2 de marzo se fijó la audiencia de formulación de cargos en contra del expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el delito de cohecho en el denominado caso Sinohidro. Según la tesis de la Fiscalía, tras 4 años de investigación se identificó una presunta estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair y la empresa china Sinohidro encargada de su construcción. El monto del posible soborno ascendería a $76 millones. Esto representaría el 4% del valor contratado para su edificación. La diligencia se efectuará a las 8 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. Respecto a la contratación pública, la norma legal ecuatoriana contempla 8 delitos vinculados a este proceso, que también son considerados como delitos contra el Estado. En nuestro siguiente reportaje, Carolina Basante nos explica cuáles son estas infracciones y sus sanciones. El Código Integral Penal ecuatoriano, a partir del artículo 278, señala una serie de delitos de cuello blanco o delitos contra el Estado. Estos son el peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo y enriquecimiento privado no justificado. Para el cometimiento de estos delitos debe existir un sujeto activo calificado, nos explica el penalista Paulo Caña. El individuo particular siempre va a estar interesado en que se le entregue una obra o recibir algo del Estado.
por lo general va a ser un contrato. Entonces, siempre va a buscar el medio. ¿Cuál es el medio? Es el funcionario público. Y destaca delitos como la concusión. Cuando esta persona pide una dádiva, un dinero, pero en una forma condicionada. Por ejemplo, el llamado caso Diezmos, por el que fue condenada la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien solicitaba a sus colaboradores cuando fue asambleísta una parte del pago de sus salarios. Por este delito la sanción es de 1 a 5 años de cárcel. También está el cohecho, y aquí Ocaña resalta una diferencia con la concusión. En el cohecho, en cambio, es en forma voluntaria, sea por parte del funcionario público que dice, oigan, denme una contribución, denme una dádiva, o también puede ser del extraneus, es decir, del empresario que dice, mira, te voy a dar un cierto valor, un cierto porcentaje para que tú me entregues o me otorgues tal o cual contrato. En esta categoría entran los sobornos, dependiendo del grado, si es directo o indirecto. Es decir, si lo solicita el funcionario público o en su defecto es propuesto por el empresario que dice, mira, yo te voy a dar un porcentaje. Las penas por cohecho van desde 1 hasta 10 años de cárcel. También están otros delitos como el peculado, que es el abuso del dinero o bienes públicos, con una sanción de cárcel de 10 a 13 años, el tráfico de influencias con penas de prisión de hasta 5 años y el enriquecimiento ilícito con penas de 7 a 10 años de cárcel. Carolina Basante, Noticias 7. Los múltiples intentos de Guadalupe Llori por mantenerse en el cargo como presidenta de la Asamblea a través de medidas cautelares son uno de los casos que considera la Corte Constitucional para generar un precedente jurídico y así evitar abusos de derecho. En el último año, el uso de medidas cautelares parece que se volvió más común de lo habitual. Y es que en los titulares noticiosos figuraba cómo a través de este tipo de recursos jurídicos, autoridades como Guadalupe Llori o miembros del Consejo de Participación Ciudadana buscaban permanecer en el poder. Voy a seguir presentando acciones, ya sea constitucionales o judiciales. Es un acto ilegal, que es un atentado a la democracia de este país. Justamente, ambos casos fueron considerados por parte de la Corte Constitucional para sentar un precedente. Es imperante que se ponga un freno y se reconozca la potestad de juzgar políticamente a las ciertas autoridades. Dentro de la legislatura, el pronunciamiento de la Corte, dicen, será bienvenido, sobre todo si se encamina a promover la independencia de poderes. Se trata también de respetar las decisiones que cada una de las instituciones del Estado cumplimos. No nos estamos metiendo nosotros en decisiones judiciales, no es correcto que se abuse de las acciones de protección para decidir sobre, valga la redundancia, decisiones políticas. Este pronunciamiento final de la Corte Constitucional tomará algunos meses en ser publicado. Carolina Basante, Noticias 7. Otros temas, el senador estadounidense Marco Rubio arribó la tarde de este jueves al Ecuador a fin de cumplir una agenda con fines bilaterales entre Estados Unidos y Ecuador. El legislador fue recibido por el titular de gobierno Henry Cucalón y el canciller Juan Carlos Holguín. Este último mencionó que en los temas a tratar con Rubio están, por ejemplo, el fortalecimiento en materia de seguridad a propósito de la propagación del crimen organizado a escala internacional. Rubio agregó que la prosperidad de una nación también depende del intercambio comercial, por lo que ratificó que los productos ecuatorianos en Estados Unidos no tienen competencia en ese país. En el invierno, agua lluvia permanece estancada en diversas zonas del Cantón Durán. La preocupación de los moradores es por el foco infeccioso de enfermedades como el dengue que esto representaría. Este es el panorama en varios sectores de Durán, los cuales permanecen inundados tras las lluvias ocurridas durante el feriado. En la cooperativa Los Ficus, por ejemplo, los habitantes lamentan el daño de varias de sus pertenencias. La mayoría de las casas lo llenamos de agua. Y del agua servida todo se mezcla, el agua servida, el agua de los pozos sépticos, el agua de la lluvia, todo se lo revuelve una sola. ¿El sector donde usted vive cómo se llama? El Parque La Herradura, allá donde está esa mata de mango, de allá vengo saliendo con este palo, soy discapacitada, señorita. ¿Cuántos días llevan ya inundados? Ya llevamos como 5 días en mi casa, ya llevo 3 días con el agua hasta la rodilla. Toda mi casa, mis cuartos, los bebés, los niños, todo, mis cosas se me han dañado, lo poco que tengo se me han dañado, niña. Aquí está usted entre una sola fuerza y Nueva Luz, en la calle 25 entre la 30. Allí la vecina de aquí de la de mi casa ayer ya mató una culebra, adentro la encontró en la casa.
Entonces las cosas no están fáciles. Hay que andar nosotros con los ojos pelados. Yo ya estoy haciendo poner esos sacos de arena ahí porque es verdad que me da miedo que vaya a venir un golpazón de agua, se va a meter esa basura para acá y todo. No han limpiado. Ya tienen mucho tiempo que esto no han limpiado. Como usted se da cuenta, así pasan, llenos de esos helechos, no limpian, estamos totalmente olvidados. Cada año, todo invierno, tengo 16 años viviendo aquí y los 16 años que tengo viviendo aquí son llenos de agua, inundados hasta las rodillas con el agua. Full mosquitos. ¿Ya el agua se les mete también a las casas? Sí, bastante. Pasan los tanqueros, tenemos que estar con las escobas sacando el agua de las casas. El COE Metropolitano de Quito marcó una hoja de ruta para actuar en caso de una posible erupción del volcán Cotopaxi. Hoy, jueves 23, se realizaron pruebas al sistema de alarmas en Tumbaco y Valle de los Chillos. El COE Metropolitano recibió los informes de las mesas técnicas que evaluaron el estado del volcán Cotopaxi y sobre esta base, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, manifestó que se ha definido y aprobado una hoja de ruta, sobre todo en temas que van encaminados a los procesos de prevención, capacitación ciudadana y el sostenimiento de los servicios básicos. En instancia nos articulamos a la Secretaría de Seguridad para trabajar en temas preventivos y capacitación en cada uno de los sectores que son considerados como sitios vulnerables. Segundo, tenemos un plan de respuesta específico considerando que el Cuerpo de Bomberos es el responsable del grupo de trabajo 3, búsqueda y rescate, en caso de que ya cambiemos de alerta o si tenemos alguna necesidad de intervención. Además, se ha generado un sistema de articulación de comunicaciones como una herramienta de sistema de alertado, permitiendo mantener comunicación directa desde la Tacunga, pasando por Mejía, Rumiñahui hasta llegar a Quito. Para esto lo que hemos realizado es poner un sistema de fortalecimiento en un cerro en la Tacunga que se llama Putzalagua, así también para que se articule y se interconecte con la torre que tenemos en el Atacazo y podamos tener un flujo de comunicación de tipo análogo que nos garantizará tener un enlace directo entre los cantones que he mencionado anteriormente. Freddy Nieto, director metropolitano de gestión de riesgos, informó que se verificaron los escenarios de impacto que se podrían tener ante una erupción peligrosa del volcán Cotopaxi y que pueda generar la ARES. Nos basamos en la información técnica científica del Instituto de la Politécnica Nacional para determinar los posibles escenarios de impacto. Dentro de esto pudimos dimensionar que existe población aproximadamente de 20.000 personas que pudieran ser afectadas directamente. Se espera que este viernes 24 de febrero se reúnan los alcaldes de Quito, Mejía, Rumiñahui, Salcedo y La Tacunga para definir los trabajos intercantonales de prevención y evacuación en el caso de una erupción súbita. Manuela Bedón, Noticias 7. La empresa eléctrica de Quito implementó paneles fotovoltaicos para abastecer de luz eléctrica a sectores rurales de la geografía compleja, es decir, que son zonas alejadas de las redes de distribución. En total se encuentran con 663 paneles. Por ejemplo, en febrero se incorporaron 10 paneles en el sector de San José de Minas. La energía solar es 100% renovable, por lo que se garantiza el suministro continuo del servicio. El año lectivo en la región Costa Galápagos iniciará el 24 de abril. Como lo anunciamos, el año lectivo en el régimen Costa y Galápagos será el 24 de abril. Así lo ha dicho la titular de la cartera, quien además explicó los cambios que se aplicarán en el nuevo periodo. Lo dijo esta mañana en nuestro espacio de entrevistas. Tenemos estudiantes que se han promovido sin alcanzar los estándares mínimos en cada año y nos encontramos en ocasiones con estudiantes en octavo de básica que a lo mejor incluso no saben leer o incluso no comprenden lo que leen. Fue así como en Noticias 7 la ministra de Educación María Brown dio a conocer una de las razones por las que en el nuevo cronograma escolar hubo cambios. Uno de ellos, eliminar los exámenes de gracia. Sí, se mantienen los exámenes supletorios, eso sí se mantienen, los que conocíamos nosotros también, pero los exámenes remediales y de gracia se eliminan y, como les decía, se refuerza más bien esa evaluación permanente y se habla de evaluaciones, no solamente exámenes. Otro de los cambios será el regreso a la modalidad de trimestres y ya no quimestres. Ahora en el reglamento permitimos que las instituciones particulares, fiscomisionales, municipales definan si es que quieren organizar su año lectivo en trimestres, en bimestres o en quimestres. Tienen autonomía para decidirlo, pero en lo fiscal este es el cronograma y será trimestral. Estas medidas regirán desde el próximo periodo, también para la región Sierra y Amazonía. Va a replicar en Sierra y Amazonía. Los estudiantes que actualmente están cursando el año lectivo
2023, ellos sí van a tener sus pruebas, sus exámenes remediales y de gracia, porque el cambio de normativa aplica a partir del año 2023-2024. Esto sucede tanto en costa como en sierra. Brown detalló de igual manera la fecha de ingreso de los estudiantes en la región Costa Galápagos. Tiene un inicio escalonado precisamente de clases del 24 de abril con bachillerato y educación inicial, el 25 de abril educación superior, que son octavo, noveno, décimo y preparatoria, primero de básica, y el 26 de abril quinto, sexto, séptimo y segundo, tercero y cuarto grados. Andrea Orbe, Noticias 7. En el Frente Económico anunció que la inversión social para este 2023 en el Ecuador será de 15.000 millones de dólares. También se contemplan fondos para proyectos en obras viales. Estas fotografías son del Frente Económico del Gobierno, integrado por carteras de Estado e instituciones que en Guayaquil se reunieron con el presidente para priorizar las inversiones productivas de este año. Así se concluyó en 3 aristas: obra pública, seguridad e inversión social. Esta última, la de mayores recursos. Será de alrededor de 15.000 millones de dólares, priorizándose la salud, las medicinas y la educación. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, agregó que en materia de seguridad el presupuesto de inversión es de 3.000 millones de dólares. Tanto Policía Nacional, Fuerzas Armadas han elaborado los presupuestos y con este gran esfuerzo fiscal estamos poniendo todos los recursos del Estado para aumentar la inversión en seguridad. En cuanto a vialidad, el gobierno dispuso 1.000 millones para este 2023, distribuidos en proyectos de alianzas público-privadas. Hemos ya recibido la aprobación para poder suscribir los convenios necesarios que dan inicio a los estudios de prefactibilidad de por lo menos 4 grandes obras en este momento. Los proyectos a los que se refiere el ministro Darío Herrera son: vía Guayaquil-Quito, o autopista Cuenca-Guayaquil, la vía Manta-Quevedo. De igual manera, el cuarto eje vial, la carretera Montecristi-La Cadena. Mientras que en temas hidrocarburíferos, el Frente determinó que se licitará el campo Sacha y el gasífero Amistad, se repotenciará la refinería de Esmeraldas y se rehabilitarán 500 pozos de Petroecuador. Lautaro Andrade, Noticias 7. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, visitó hospitales en Guayas y Santa Elena a fin de conocer las necesidades de los ciudadanos, además del abastecimiento de medicinas y la infraestructura. Presidente Alfredo Borrero llegó hasta los hospitales de Guayas y Santa Elena. Específicamente visitó los centros de salud de Guayaquil, Olón y Ayangue, con el objetivo de constatar las necesidades de estos establecimientos. En primer lugar, cómo está la estructura física, cómo están los abastecimientos, el personal que labora ahí, mis colegas médicos, las enfermeras, las auxiliares. Otro de los objetivos, dice, es levantar los datos y hacer un seguimiento para solucionar problemas. Y lo importante es constatar que se está vacunando a los niños, se está vacunando a los adultos para el tema de COVID y tenemos insumos y medicamentos para poder de esa manera atender a la población, que es lo que más nos pide. De su parte, el personal médico de estos hospitales y centros de salud agradecieron la visita del segundo mandatario. Siempre es importante ir al territorio, conocer la comunidad, la gente y cuáles son las necesidades de los niños. Los datos recogidos en territorio serán presentados a las instituciones ejecutoras de la política sanitaria. Este viernes 24 de febrero, el segundo mandatario continuará recorriendo más casas de salud en la provincia. En Ecuador, 36.000 personas viven con VIH positivo. Esta enfermedad autoinmune puede ser prevenida con tratamientos orales, por lo que el Ministerio de Salud lanzó la campaña de prevención, profilaxis, preexposición para prevenir el VIH. Con tan solo 20 años, Lía fue diagnosticada con VIH positivo. Actualmente tiene 30 y vive una vida normal gracias a los tratamientos retrovirales. Hace una década en el Ecuador y en el mundo, aún no existían tratamientos preventivos como el PrEP. En ese tiempo todavía estaba el tabú persistente.
actualmente está el miedo de que la sociedad te rechace, pero ya no es como antes. Sin embargo, ese miedo también del rechazo de la sociedad hace que las personas eviten tomar la medicación o eviten acceder al servicio médico. El tratamiento profilaxis de prevención contra el VIH consta de medicamento oral que debe ser tomado a diario por sus pacientes. El objetivo entonces finalmente de la PrEP es que un paciente que tiene factores de riesgo para tener VIH comience una medicación que evite esta transmisión, que tienen que ser supervisados y estar en control a través de las unidades que vamos a brindar el servicio. El tratamiento funciona como una barrera en el sistema inmune contra este virus. Se considera que más del 90% de los pacientes que utilizan PrEP tienen realmente una protección sobre la enfermedad, que ya es un valor importante. Para quienes deseen acceder a la pastilla PrEP, deben asistir al Hospital Docente de Calderón con una prueba de VIH negativa, su documento de identidad en el horario de 1:30 de la tarde a 3:30 de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes. Nuestra unidad de atención integral tiene la particularidad de que aquí se agendan los turnos. Entonces el usuario debe venir directamente a la unidad. Bertossi agrega que poder tener información sexual y reproductiva es fundamental para la prevención de otras enfermedades de transmisión sexual. Cierto, la PrEP es un medicamento que evita la transmisión del VIH, no evita otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en estas estrategias combinadas de prevención, el uso del preservativo, por ejemplo, es una de las herramientas más importantes. Adicional a eso, evitar ciertos factores de riesgo como son las relaciones sexuales con personas desconocidas con riesgo de enfermedades de transmisión sexual. El Ministerio de Salud extenderá este plan a 6 hospitales del país y ampliará a 51 unidades de atención integral del VIH para parejas cero discordantes. Manuela Bedón, Noticias 7. La próxima semana empezará a distribuirse por el país la dosis de la vacuna contra la denominada gripe aviar. El biológico será suministrado en granjas donde está presente este virus. Conozcamos cómo actúa esta vacuna. Hay un virus que atemoriza al sector avícola más que al COVID, la gripe aviar. Pero al igual que el coronavirus, existe una aparente solución. 2 millones de aves serán vacunadas, según informó Agrocalidad. Ello gracias a 4 millones de dosis ya importadas para inocular en granjas de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. Para la vacunación, la Agencia de Regulación estableció los siguientes parámetros. Iniciará la próxima semana con las granjas que cumplan con la implementación de medidas de bioseguridad, resultados negativos a pruebas diagnósticas, médico y veterinario responsable y registro ante la agencia. El epidemiólogo Daniel Simancas explica que el biológico ayuda en el momento en que una ave está vacunada, reduce el riesgo de muerte, reduce la probabilidad de que esta enfermedad grave en las aves coarte la producción. Además, el contagio entre granjas también disminuirá, lo que evitará pérdidas económicas y que se sacrifiquen aves. Aproximadamente el 80 o el 90% de las aves infectadas fallecen. Y eso, el impacto económico es incalculable. Que una gallina no muera por el virus le da tiempo a recuperarse, así como continuar con la producción de huevos. Y tampoco hay peligro para el ser humano. A pesar de tener la infección, pueden servir para el consumo, es decir, no se las descarta. Y en los humanos no pasa absolutamente nada cuando se consume el producto. La gripe aviar llegó al Ecuador en noviembre y provocó que al menos 300.000 aves sean sacrificadas. En el país estamos con emergencia zoosanitaria hasta el 29 de febrero, la cual podría eliminarse si el proceso de vacunación es exitoso. Lautaro Andrade, Noticias 7. El gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, mantuvo conversaciones con distintos alcaldes electos de la provincia, donde se analizó la seguridad de cada sector. Este lunes, el gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, mantuvo una reunión con varios alcaldes electos de distintos cantones de la provincia. Se trataron varios temas, pero el que más destacó fue la seguridad, según el alcalde electo de Durán, Luis Chonillo. Pero entendiendo que no solamente por parte de una intervención de la fuerza pública, sino también desde el eje social. Y es como nosotros vamos a trabajar articulado, que es la gobernación con el municipio y también invitando a que sea partícipe la prefectura. La representante del cantón Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, también manifestó su preocupación en torno a este tema. Simón Bolívar, contamos con 30 policías y somos 32.000 habitantes y es algo preocupante. Y los policías tienen que sacar de su propio bolsillo para poder
tratar de solventar las necesidades que tienen. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar en coordinación, vamos a ponernos a disposición del gobernador. Los funcionarios se posesionarán el 14 de mayo. Buscan el apoyo de la gobernación para poner en marcha acciones contra la inseguridad. Las relaciones bilaterales entre Ecuador y Japón están fortalecidas. Así lo destacó el embajador de este país en Quito, Morisha Keikoshiro, durante la celebración del Día Nacional del Pueblo Japonés, que conmemora el natalicio de su actual emperador. Con el intercambio de los himnos de Ecuador y Japón inició el evento. Se trata de una de las fechas más importantes para el país asiático, pues se conmemora el natalicio del emperador Naruhito, quien cumple 63 años. Es el símbolo del Japón y también es símbolo de la reunión del pueblo japonés. En una ceremonia que se efectuó en la residencia del embajador Morishita Keiichiro, en el norte de Quito, se ratificó que las relaciones entre ambas naciones están fortalecidas y pasan por un excelente momento. Reafirmamos el interés de negociar un acuerdo de asociación económica y de ser parte del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Nuestras economías de dos países son complementarias. En el país se desarrollaron más de 600 proyectos de asistencia comunitaria ejecutados por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional y además está en marcha el apoyo financiero no reembolsable. Que tiene que ver con el apoyo al cambio de la matriz energética y estamos cofinanciando con el BID un proyecto de 220 millones. El aporte de Japón también llega a los medios públicos de Ecuador, donde su cultura es parte de la programación. Japón es uno de nuestros aliados más importantes porque los contenidos tienen que ver o están relacionados con entretenimiento, educación y cultura. Y hoy precisamente estamos aquí para afianzar esta relación, esta cooperación, sobre todo en términos comerciales. La materia prima como el cacao fino de aroma es cotizado en Japón, pues se exporta para la fabricación de chocolates, entre otros productos. En el año anterior exportamos en el monto más o menos 40 millones de dólares y en el peso, volumen, más o menos 25 millones de toneladas. En este espacio, parte de la cultura y gastronomía del país del sol naciente se compartió con los asistentes, quienes además vivieron parte de sus tradiciones, como el Kagami Biraki, una ceremonia que se realiza en ocasiones especiales y que consiste en romper la tapa de un barril de sake, su típico licor, con un martillo de madera. Olga Velasco, Noticias 7. Y bien, ahora vamos con otra información relacionada con el asesinato de 2 policías en Guayaquil durante el feriado. La policía capturó a 2 posibles implicados. El operativo de la policía se lo hizo por la misma zona donde mataron a los gendarmes. Los aprehendidos, al parecer, vivían cerca de este punto. Además, conocían muy bien a los gendarmes. El crimen se dio porque los policías se oponían a las extorsiones. Pues ellos conocían que en ese sector viven militares, viven policías y ellos eran los que mantenían el control para evitar las vacunas y el control para que evitar que otras familias sean agredidas o atentadas bajo el sistema de extorsión. Ante esta situación, nuestros policías sabían el riesgo que tenían, pues, pero de forma valiente enfrentaron esta situación, pues hoy perdieron la vida. Además, se conoció que el policía del GOE fue amenazado de muerte. La intimidación se le hicieron llegar por medio de una hoja. Muchos policías son amenazados y también conocemos que nuestro policía, el comando del GOE, también ha recibido algunas amenazas, pero más valió su interés de continuar sirviendo a su población. Entre los aprehendidos existe un menor de edad. A ellos los conocían como Chocolate y Peligroso. Este último fue quien disparó contra los policías. Que no tienen respeto a la ley, no tienen respeto a la pena que les imponen, porque cada vez que encontramos siempre va a haber la reincidencia de que ya estuvieron detenidos y si caen una vez van a tener que salir. En este caso el proceso investigativo continúa, pues existen más implicados. Muy bien, esa musiquita nos anuncia María Mercedes que viene Deportes. Importante y completa información que nos detallará Fernando Estrada, que está con nosotros. Buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acá estamos, en la pantallita. Ya estamos en la ventanita, como le gusta decir a Byron. Les mando un fuerte abrazo, compañeros. Estamos ya con la información deportiva. Una bienvenida a la gente que nos acompaña hasta ahora acá en Deporte 7. Bueno, hay que ir arrancando hablando de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque Piero Hincapié logró una clasificación y les voy a decir sinceramente, una clasificación frenética, dramática, al puro estilo de un torneo europeo de prestigio, lógicamente. Hablamos de la Europa League, donde el equipo de Piero Hincapié consiguió la clasificación. Recordemos que no le había ido bien en la ida, había caído incluso en calidad de local ante el Mónaco. Bueno, en la vuelta, siendo visitante, les cuento que las cosas salieron a favor del cuadro alemán. ¿Qué les cuento? Vamos a arrancar con la Juventus. Por parte de la Juventus en calidad de visitante ante el Nantes, pero el primero era de Di María. ¿Dónde la puso Di María? 4-1 en el global, por cierto, porque termina clasificando después de esto a la siguiente etapa de la Europa League el cuadro juventino. Acá Di María nuevamente protagonista, incluso con Tacal, que el mismo Ángel Di María tomaba la responsabilidad. Mucha personalidad por parte del argentino, campeón. Seguramente no le dio el tiempo para poner los puños y se escribía lateral. Ojo, algo multi porque hay múltiples puntos de diferencia ante el Real Madrid, 8-10. Piero Hincapié, ojo, Piero Hincapié fue titular, jugó como lateral izquierdo. Ustedes lo han visto que puede jugar en el cuadro alemán como lateral izquierdo, como central por izquierda, con línea de 3, con línea de 4. Realmente lo hace muy bien el ecuatoriano y se adapta a cualquier modalidad que le proponga, en este caso, su entrenador. Productor, ¿con qué me decía que íbamos? Perfecto, vamos con el arranque entonces de la Liga Pro, porque la verdad es que mañana se da lo que muchos estaban esperando, ¿no? Que ya empiece la Liga Pro. Debe ser la pretemporada más larga que hemos tenido en los últimos años acá en el campeonato local. Debe ser, sin duda alguna. Bueno, lo cierto es que mañana se abre en Cuenca. Qué linda plaza Cuenca para recibir el arranque del campeonato. Y con un partido de campanillas, que siempre nos regalan en serio buenos partidos. Deportivo Cuenca enfrentando a Liga Deportiva Universitaria, 19 horas mañana el partido, así que estaremos seguramente atentos también en Fanático de qué es lo que sucede en este encuentro mientras hacemos el programa. El sábado 25 sigue la fecha. Independiente del Valle a las 14 horas jugará ante el Moyurruna, mientras que Guayaquil City lo hará a las 16 horas con 30 minutos ante el Cumbayá. Gualaceo cerrará el día sábado a las 19 horas recibiendo en el estadio Roberto Sánchez es el central, perdón. En este caso, en Gualaceo, Barcelona va a visitar al local, partido de campanillas. Recuerden que la última vez que Barcelona estuvo en Gualaceo, eso fue realmente una locura, una cantidad de gente esperando ver al cuadro del astillero y lógicamente pues esperando que Barcelona consiga un buen triunfo. Veremos quiénes son los que consiguen triunfos en este arranque de torneo. ¿Qué pasa el domingo, productor? Está mezquino usted, hasta el sábado se quedó. Muchas gracias. Vamos al domingo, porque Técnico Universitario juega a las 14 horas con la Universidad Católica. Aucas hará lo propio, 16 horas con 30 minutos en el Gonzalo Pozo Ripalda. Lindo partido ante el Nacional, lindo partido. El Nacho que viene ahí de jugar la Copa Libertadores, desgraciadamente un empate que no es muy favorable para la vuelta. Consiguió el día de ayer, pero lo importante es que ya empieza la Liga Pro también para ellos. Vuelven a la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano. Emelec cierra el día domingo a las 19 horas enfrentando en el estadio George Capwell a Libertad de Loja, el equipo recién ascendido. Este es uno de los ascendidos, Libertad de Loja, que veremos qué actuación puede hacer en el estadio Capwell, sabiendo que el rival que está de por medio es el cuadro millonario, un rival de peso. Y ojo, está Paul Vélez ahí que tiene experiencia en primera. El lunes se cierra la fecha. ¿Quiénes juegan? Delfín y Orense. Esto va a ser a las 19 horas en el estadio Jocay. Así que así se cerraría la primera fecha de la primera etapa de esta Liga Pro 2023. Bien, entonces quedan listos para esta primera fecha de la Liga Pro. Les mando un fuerte abrazo, compañeros. Creo que la información está completita. Al cumplirse ya un año de la invasión rusa en Ucrania, el presidente Vladimir Putin prometió una Rusia con mejores y más armas, mientras Ucrania ha fortalecido sus lazos con los aliados. Una Rusia con más y mejores armas. Esta fue la promesa de Vladimir Putin con motivo de la celebración del Día del Defensor de la Patria. El presidente ruso afirmó que se prestará mayor atención al fortalecimiento del armamento nuclear del país y anunció que pronto se pondrán en servicio nuevos misiles intercontinentales.
Este año entrarán en servicio de combate los primeros lanzadores del sistema de misiles SMART, con un nuevo misil pesado. Continuaremos la producción regular de los sistemas hipersónicos lanzados desde el aire Kinsal y comenzaremos las entregas masivas de misiles hipersónicos lanzados desde el mar Tsirkon. Mientras tanto, en Kiev, el presidente ucraniano Zelensky recibió al presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, quien aprovechó la visita para confirmar el envío de más carros de combate a Ucrania. Vamos a enviar 6 Leopard 2 A4. Nuestra intención es durante las próximas semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10 y evidentemente también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. Reunidos en India, los ministros de Economía y Finanzas del G7 aprobaron un nuevo paquete de ayuda financiera a Ucrania de 36.850 millones de euros. Y en Turquía y Siria ya no buscan sobrevivientes del terremoto que sacudió a ambos países el pasado 6 de febrero. Sin embargo, los voluntarios rinden homenaje a los niños que perecieron en esta catástrofe natural. En la ciudad turca de Antakya, pequeños y frágiles globos rojos contrastan con el gris de los escombros. Días después del terremoto que azotó el sur del país el 6 de febrero, este hombre comenzó a atarlos en las ruinas como un último regalo para los niños que perdieron la vida. Por supuesto, los niños de aquí no son felices, pero es la primera vez que un globo nos hace llorar, por eso decidí hacerlo. Productor de rosas y fotógrafo, Ogun Severokur se ofreció como voluntario en los días que siguieron al terremoto, primero en su ciudad natal, Adana, y luego en Antakya, a 200 metros más al sur, uno de los lugares más devastados por el desastre. Cuando llegué a Hatay con los equipos de rescate, este fue el primer edificio en el que trabajaron. Por eso elegí este lugar. Aquí había niños, no pudieron ser salvados. Este padre de 2 hijos niega toda intención política e insiste en el lado sentimental de su acción. Desde el 2020, con su Asociación de los Niños del Hermano Ogun, ayuda a menores pobres de Turquía a los que suministra juguetes, alimentos y a veces prótesis o cuidados. Más de 42.000 personas murieron en Turquía a causa del terremoto, una cifra que asciende ya a 46.000 si se suman los que murieron en la vecina Siria. Las autoridades no especificaron cuántos niños perecieron. La ministra de la Familia informó que más de 1.300 de los más de 1.800 niños descubiertos solos después del terremoto fueron entregados a sus familiares. María Mercedes Castro, Noticias 7. Y 65 millones de personas están bajo alerta por tormentas invernales en Estados Unidos. Hay advertencias de fuertes nevadas, lluvias, vientos, huracanes y posibles tornados en 29 estados. Esto ha dificultado el tránsito en la región y miles de vuelos cancelados. 65 millones de personas están bajo alerta por tormentas invernales en Estados Unidos. Hay advertencias de fuertes nevadas, lluvias, vientos huracanados y posibles tornados en 29 estados. Esto ha dificultado el tránsito en la región y miles de vuelos han sido cancelados. Desde el centro de Wyoming hasta el sur de Michigan, Wyoming, el suroeste de Dakota del Norte, el noroeste de Dakota del Sur y partes de Wisconsin poseen advertencias de tormentas con hielo, según anunció el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Las nevadas podrían ser históricas con niveles de acumulación de nieve de hasta 61 centímetros o más. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y se espera que la sensación térmica llegue a los 46 grados Celsius bajo cero. Alrededor de 1 millón de hogares y negocios se encuentran sin suministro eléctrico en todo el país, siendo Michigan el estado más afectado con más de 700,000 damnificados. Decenas de miles de kilómetros de carreteras se encuentran cerrados para el tránsito en el suroeste de Minnesota debido a las fuertes nevadas y la baja visibilidad. Ya se han reportado más de 230 colisiones de vehículos. El Servicio Meteorológico pronostica que las tormentas y nevadas también afectarán en grandes proporciones, incluso en regiones soleadas, como en el estado de California. María Mercedes Castro, Noticias 7. Y bueno, con este amplio resumen internacional de noticias hecho por María Mercedes, por supuesto nos vamos. Recuerde que mañana en este mismo espacio nuestros compañeros, conjuntamente con María Mercedes, estarán Andrea Orbe y Lautaro Andrade.
46 grados bajo cero. Eso sí es frío. Eso sí es frío. Agradecemos el clima que tenemos acá en nuestro país. De esa manera nos vamos despidiendo. Gracias por la sintonía. Y les agradecemos también la sintonía mañana en la primera emisión de Noticias 7. Mañana 7 en punto de la mañana. Último mañana es día viernes de esta corta semana.